La Llorona, la Dama de las Llamas. Había una vez, en un pequeño pueblo a orillas de un río caudaloso, una hermosa joven llamada María. Su belleza era famosa en toda la región y muchos hombres se disputaban su amor. María, sin embargo, había puesto su corazón en un apuesto joven llamado Alejandro, con quien soñaba construir una vida llena de amor y felicidad. Alejandro y María se casaron en una espléndida ceremonia, rodeados de amigos y familiares. Parecía que nada podría interponerse en su dicha. Pronto, el amor entre ellos floreció con el nacimiento de 2 hermosos hijos. La familia vivía en una modesta casa cerca del río, disfrutando de la tranquilidad y la felicidad. Pero con el paso del tiempo, la vida en el pueblo empezó a cambiar. Alejandro, quien trabajaba lejos en la ciudad, empezó a llegar tarde a casa, y sus visitas se volvieron menos frecuentes. María se sentía sola y preocupada, pero intentaba mantener una fachada alegre por el bien de sus hijos. Una noche, mientras María esperaba a Alejandro con la cena preparada, el sol se puso y la luna brilló en el cielo. Los niños dormían tranquilos en sus camas, y María, llena de ansias, miraba por la ventana delantera, esperando el regreso de su esposo. Sin embargo, Alejandro nunca llegó. Al pasar la noche, María empezó a sentir un frío extraño que se filtraba por las paredes de la casa. Un dolor profundo se apoderó de su corazón, y la preocupación se transformó en desesperación. Cuando amaneció, Alejandro aún no había regresado. María, angustiada, salió a buscarlo por el pueblo. En su búsqueda, María descubrió algo horrible: Alejandro había sido visto en compañía de otra mujer, y las voces del pueblo decían que había abandonado a su familia por otra amante. María se sintió traicionada y desolada. Su mundo se derrumbó en un instante. Desesperada y furiosa, María corrió hacia el río, donde solía llevar a sus hijos a jugar. Su dolor y rabia eran tan intensos que, en un momento de locura, tomó a sus pequeños y los lanzó al río. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Intentó rescatar a sus hijos, pero era demasiado tarde. El río se los había llevado. La tragedia dejó a María consumida por el dolor y el arrepentimiento. Su mente se volvió un tormento, y comenzó a vagar por las noches cerca del río, buscando a sus hijos. La gente del pueblo empezó a escuchar un lamento desgarrador, un llanto que llenaba el aire con un dolor indescriptible. Era el llanto de María, quien se había convertido en la Llorona, la Dama de las Llamas. Se decía que la Llorona aparecía a orillas del río, su rostro cubierto de lágrimas y su vestimenta blanca empapada, como un espectro en pena. Ella lloraba por sus hijos perdidos y buscaba desesperadamente a aquellos que, en su dolor, se acercaban demasiado al agua. Los que la escuchaban llorar decían que era un presagio de desgracia, y que aquellos que oían sus lamentos nunca volvían a ser vistos. Con el tiempo, la leyenda de la Llorona se convirtió en una advertencia para los niños del pueblo. Sus madres les decían que no se acercaran al río al caer la noche, pues el espíritu de la Llorona aún vagaba en busca de redención. Nadie sabía si alguna vez María encontró paz, pero su llanto eterno seguía resonando en las noches silenciosas, recordando a todos el profundo dolor de una madre perdida. Así, la historia de la Llorona se convirtió en una advertencia perpetua, un eco de una tragedia que había dejado una marca indeleble en el corazón del pueblo y en el río que aún llevaba consigo el lamento de una madre desesperada.